Comenzamos Fuera de Serie con una entrevista, como habíamos anticipado, al señor Enrique Zuleta Puceiro, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, donde dirige la carrera de especialización en Sociología del Derecho y de las Instituciones. Ha sido profesor visitante en universidades de Argentina, Europa, Estados Unidos y Canadá, y preside la Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales. Es consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo anda? Encantado, buenos días. ¿Cómo Agustina Henrich lo saluda. ¿Todo bien? Encantado, Agustina. Muy Igualmente, bien. me alegro. Un gusto, doctor Zuleta Puceiro. Gracias por la entrevista, Muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Bueno, doctor Zuleta Puceiro, quisiéramos empezar consultándole por qué quizás uno de los temas de mayor importancia en el momento es la cumbre del G20, y usted ha participado en reuniones preparatorias de la misma. Le pregunto, ¿qué le preocupa a los inversores del exterior y a los analistas que miran a nuestro país como un lugar para invertir? Bueno, hay perspectivas diferentes. Mucha gente quiere invertir en cosas distintas. Por ejemplo, tal vez la línea más divisoria, más importante, son aquellos inversores que están interesados en el financiamiento de la infraestructura. En eso, en el G20 es uno de los 3 temas que eligió la Argentina, el financiamiento de infraestructura. Este tipo de inversores son inversores importantes y piensan en esquemas de inversión de largo plazo. Uno no puede hacer un oleoducto, un gasoducto, una central nuclear, pensando en el día a día. A esos inversores, la principal preocupación cuando uno habla con ellos es qué hay en la Argentina que les lleva a tomarse en serio los mercados especulativos, financieros, de los bonos, etcétera. Porque esos no son inversores, esos son gamblers, dicen. Son gente que está buscando otro tipo de inversiones muy rápidas, son capitales golondrinas, van basculando, vamos a decir, por los mercados, maximizando sus oportunidades, y si un país juega esa carta, está sometido a los avatares de ese tipo de mercado. Entonces, yo diría que ahí hay una línea divisoria muy clara entre el capital de infraestructura, que busca instrumentos, procedimientos y esquemas estratégicos de largo plazo, y no los encuentra por lo general en los países de América Latina, y por el otro lado, inversores mucho más volátiles, que les interesan más a los gobiernos porque son los que ayudan a manejar la balanza comercial y la balanza de pagos, y son los que les preocupan porque son los que desestabilizan la economía. La Argentina, un país que tenía absolutamente claras sus ideas en el primer sentido, lo atraparon, vamos a decir, las lógicas del otro sentido, y bueno, aquí estamos con una ayuda del fondo que es sumamente restrictiva para el tipo de inversiones de largo plazo, y que está muy preocupada por el último latido del corazón financiero de la sitio. Sube un peso el dólar, como ha ocurrido estos 2 últimos días, y tiembla toda la estructura. Entonces ahí tenemos cosas distintas. Después hay otra gente que viene buscando otro tipo de inversiones, que son las inversiones que tienen que ver con los servicios. Es muy importante aquí el tema de los servicios públicos. ¿Qué exige allí? Regulaciones objetivas, de calidad, vamos a decir, un tipo de Estado muy mínimo y al mismo tiempo muy presente. Está pidiendo reformas estructurales que permitan, que el esquema tarifario es el mejor ejemplo que les puedo dar, ¿no es cierto? No son esquemas sustentables para ellos, están buscando ver dónde para en algún momento este movimiento vertiginoso para darse una idea si jugar o no jugar. Algunos han sido más rápidos, por ejemplo, todos los que trabajan en el mundo de la energía conocen mejor esos mercados. El gobierno arriesgó mucho, sobre todo con las nuevas energías, entonces el shale, etcétera. Entonces, ahí hay más decisión de participar que en otros sectores donde las cosas son más difíciles. Todo el mundo de servicios públicos, en la generación, en la distribución y por supuesto las utilities, los grandes servicios públicos fundamentales de las ciudades, son otro foco de atención. Como ve usted, no es fácil dar una respuesta única. Algunos se ponen tranquilos cuando ven ciertas cosas que intranquilizan a otros.
Y entonces, Enrique, ¿podemos decir que organizar un evento de este tipo realmente nos posiciona en el mundo? Bueno, este evento no lo organizó el gobierno, este evento comenzó en la época de Menem, cuando el G20 era una reunión de banqueros. En el 2008 la cuestión escaló en la verdadera fundación del G20 actual, que eso ocurre cuando, hay una anécdota muy interesante, cuando viene el ministro de Quebec, viene de incógnito con su mujer a pasar un verano aquí y vuelve a Canadá y les dice: he descubierto un país único, muy parecido a nosotros en muchísimos aspectos, culturales, humanos, económicos, sociales, etcétera. Ese es nuestro socio, y los convence a los canadienses de hacer que entre Argentina al G20. El gobierno de Cristina Kirchner no lo aprovechó eso, más bien convirtió eso en un foro para hacer resonar ciertos debates ideológicos. Recuerdo, las peleas eran por incorporar una frase, un adjetivo, alguna declaración. No se sentía cómodo el gobierno, y este gobierno desaprovechó mucho el tema. Incluso la misma agenda, los temas que privilegió no son temas que, vamos a decir, entusiasman por igual a todos los países. El capital de infraestructura es un tema del cual el gobierno pueden decir poco, frente a lo que piensan los inversores, casi no han participado. El tema del futuro del trabajo es difícil plantearlo en el momento que Estados Unidos, con el trabajo tradicional, está en el menor desempleo de su historia contemporánea. Muchas de esas hipótesis que se manejan y hemos manejado en el G20 son hipótesis que suenan muchísimo a especulaciones, y no le falta una especie de sentido de urgencia, sin el cual los acuerdos bilaterales sobre todo no funcionan. Está cambiando tanto el mundo. Y el otro tema, que es el futuro, la seguridad alimentaria, son temas muy fundamentales, pero en el largo plazo. Son poco interesantes para las partes. Después hay otro problema importante en el G20, de que es muy diverso y heterogéneo desde el punto de vista político. Hay 10 países del G20 que en realidad están muy poco interesados en el Estado de Derecho y en la democracia. Estamos hablando de China, de Indonesia, de Turquía, de Rusia. Otros 10 países, la mitad, 5, son democracias fuertemente autoritarias, como es el caso de México ahora, o va a ser el caso de Brasil, el propio Estados Unidos, o muy inestables, como es el caso de Argentina. Y las democracias que podríamos decir interesan por su calidad y su regularidad y su visión del largo plazo son muy pocas, son 5 o 6. Ahí podemos meter seguramente Australia y el Reino Unido y Francia, Alemania, son pocas. Entonces hay mucha heterogeneidad política, pero son procesos que la Argentina la enriquecen porque la ponen en el mundo, le mejoran la agenda, permiten establecer comparaciones, parámetros de referencia. El gobierno anterior perdió el tiempo. Este gobierno no hizo mucho por aprovecharlo. Tal vez en el caso del T20, donde coincidimos con Baltasar alguna vez, y allí, por ejemplo, no están las universidades, o no están los grandes think tanks argentinos, el SEMA, FIEL, la Fundación Mediterránea, el Instituto de Estudios Fiscales. Hay muchísimos think tanks que no estuvieron presentes. Fue muy centrado en un grupo de organizaciones no gubernamentales no públicas, no vinculadas al mundo universitario y de la investigación. Eso es una debilidad. Fue muy apresurado, tal vez. Creo que sin embargo el saldo es muy positivo y estamos enormemente entusiasmados todos, porque creo que todo lo que lleve a la Argentina a incorporar a su agenda una agenda internacional es algo que enriquece, que minimiza problemas que creemos que son fundamentales y maximiza otros problemas que no nos tomamos en serio y nos tendríamos que estar tomando muy en serio. Muy clara la radiografía que ha hecho del G20, Enrique. Le mencionaba a usted... No vimos, Baltasar, a nadie de las provincias, por ejemplo. No, para nada. Pero nada, sistemático. No hubo, sí. No hubo nadie que no fuera de Buenos Aires. Así es. A mí me llamó muchísimo la atención. Así es una pérdida de tiempo.
Tal cual, es así. Y usted mencionaba recién el precio del dólar, Enrique, y le preguntó, ¿esta suba, digo, la de los últimos días, puede ser en parte por todo este movimiento del G20 o es una fluctuación más? No, yo creo que no soy un especialista, pero tampoco me puedo tomar muy en serio las cosas que dicen. Hoy los diarios dan una cantidad de explicaciones. Hay diarios, por ejemplo, El Cronista, que ha hecho una recorrida por casi todos los expertos, y lo que coincide es que, bueno, el sistema está pegado con saliva, el fondo promueve un dólar real y no va a acompañar intentos de poner cataplasmas ni estrategias de bajarlo artificialmente, quiere mercados que funcionen, y entonces eso implica que va a haber mucha volatilidad. Ahora, esperemos que esa volatilidad esté atenuada por una conciencia muy grande de todos los actores económicos, que el gobierno sabe a dónde va y que va a respetar ese rumbo, y no hay ninguna otra consideración que lo tuerza. Me parece que lo que más perjudica en esto es el calendario político. El gobierno no ha logrado proyectar una imagen de compromiso con las transformaciones. Están muy supeditadas a que funcione el timbreo. Y entonces, cuando uno ve el gobierno, como pasó este fin de semana, cuando se incendiaba todo el país timbreando por la provincia de Buenos Aires, me parece que dice, bueno, esta gente no sabe lo que está pasando. Al mismo tiempo estallaba el tema del fútbol y nos mostraba una vez más, como nos mostró la semana anterior el tema del submarino, que la Argentina está anonadada, está sin Estado. Es decir, si los políticos se dedican a pensar en su reelección y en sus campañas electorales, muy bien, es parte de la democracia, es interesante, pero a condición de que den una señal poderosísima de compromiso con el futuro, ¿no? Claro, y en cuanto a ese calendario político que recién mencionaba, por supuesto el año que viene hay elecciones presidenciales y otros cargos electivos. Se habla también de un posible adelantamiento de los comicios en algunos distritos. Sí. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que va a ocurrir? Algunas provincias tienen mucho peso electoral para esto. Hay 18 provincias que ya han adelantado formalmente que van a adelantar las elecciones. Algunas provincias lo tienen que hacer por razones constitucionales, sí, y otras porque no hay ningún gobernador que esté dispuesto a asumir un efecto de arrastre de la elección nacional. Ni siquiera María Eugenia Vidal daría la impresión de estar muy convencida de esto. Claro, por y a mí eso. me parece que eso es sano. Así me parece que juntar las elecciones presidenciales con las municipales y las gubernativas no es sano. El esquema que funciona y que ha demostrado ser realmente un círculo virtuoso es el europeo, donde una cosa son las elecciones locales y comarcales, otra cosa son las elecciones estaduales de los estados, otra cosa son las elecciones europeas y otra cosa son las elecciones que con las crisis del parlamentarismo se aceleran, no se anticipan, no se retrasan. A mí me parece que la gente tiene que tener mucha claridad de lo que es votar a nivel municipal, porque la vida municipal es una vida que debe ser muy autónoma de las consideraciones más generales de tipo ideológico-política, que son lógicas que ocurran en las confrontaciones presidenciales. Pero ¿qué pasa? La elección en la Argentina y en casi toda América Latina por el presidencialismo es una elección muy polarizada, donde terminan siendo dos grandes coaliciones, ni siquiera son partidos, que monopolizan, a veces aparece una tercera, como pasó la última vez, pero monopolizan la atención y arrastran decisiones que la verdad deberían estar sustraídas de esa lógica, porque si uno mira el mundo municipal o el mundo de las provincias, se encuentra con procesos de renovación muy fuerte de la política. Hoy casi no hay intendentes que no sean intendentes exitosos. Los gobernadores, todos, incluso los más cuestionados, están muy cerca del superávit primario y tienen, además, niveles de apoyo superiores al 50%. Nadie quiere poner eso en una balanza polarizada totalmente donde no tiene muy poco que hablar. Todo el tema de las listas colectoras, las listas espejo, toda esa cantidad de distorsiones que hubo en el sistema electoral fueron impulsadas por el peso de las elecciones nacionales sobre las locales. Yo creo que es lógico que las provincias lo anticipen, lo que no es lógico que haya este caos donde cada cual hace lo que quiera. Claro, Tiene que haber un esfuerzo nacional, porque son competencias provinciales, donde el cual todos se sienten en una mesa y establezcan un sistema racional donde se preserven las identidades locales. Ahora, habrá muchas provincias que no quieran preservarlas, que están muy embarcadas en
en el proceso nacional y que no quieren ceder eso. ¿Quiénes? Los gobernadores. Me imagino que el gobernador de Corrientes, de Jujuy o de Mendoza estarán muy interesados en ejecutar todo en octubre, y ir a cara o seca con Cambiemos versus el peronismo. No parecería ser esta actitud de la propia gobernadora de Buenos Aires, que está mostrando con muy buen criterio que está interesada que las cosas funcionen y no en la elección de octubre. Me parece que eso puede realmente ser mucho más útil para el bonaerense, pensar que se tiene que ocupar de sus cosas en un momento que no sea caótico, pero que al mismo tiempo sea diferente de la lógica presidencial. Bien, Enrique, de continuar este panorama económico complicado como el que vivimos, digo, ¿cuántas chances tiene Macri de ser reelecto el año que viene? ¿Hay antecedentes de algún presidente que haya ganado elecciones con la economía en baja? No, todo depende no tanto de las variables económicas como de la capacidad del gobierno de suministrarle a la gente, de proyectarle a la gente un sentido de orientación. Cuando la sociedad ve que el gobierno sabe a dónde va, es porque sabe de dónde viene y sabe a dónde va y lo acompaña, aunque los números sean malos. Eso hay muchísimos casos. Bien. Viceversa, con los mejores números del mundo, si no puede proyectar un sentido de orientación hacia dónde va, la gente se sustrae, ahí viene la recesión y espera porque le tiene miedo a las elecciones. Si el gobierno pierde esa capacidad, el gobierno ha perdido esa capacidad de evidenciar a dónde va. Suena perdido, agotado. Y la gente cansada cansa, de manera que la gente confundida confunde. Se llama empatía esto, ¿no es cierto? El gobierno ha perdido empatía con la sociedad. No solo se ve en las encuestas, se ve en casi todo. La idea de la gente de que vamos a ver qué pasa es nefasta realmente, porque este es un momento donde debería jugar a fondo. Ahora, ¿puede Macri cambiar esto? Puede, claro que puede. Puede si revisa una cantidad de aspectos. Por ejemplo, si jugara a fondo un shock de confianza para crear empleo, la reforma laboral, no quepa duda que habría un reflejo, un cambio extraordinario en las clases medias urbanas, sobre todo. Es decir, está esperando que haya una posibilidad de dinamización del empleo, que haya trabajo. Enrique, ¿y por qué le parece que no se juega esa carta? Que la Porque tiene ahí guardada. Prefiere no confrontar con los sindicatos. Y no confronta con los sindicatos porque le tiene miedo a los paros. Y no le tiene miedo a los paros porque en realidad está pensando en desplazar al peronismo. Está pensando en ganarle al peronismo. Entonces, creo que esta cuestión política le ha impedido jugar a fondo. Otro aspecto que podría modificar perfectamente sería si realmente emprendiera una estrategia de acuerdo nacional. Claro. Si tuviera la mitad de los ministros, gente calificada que hay en todos los sectores, que no forma parte de los amigos de colegio secundario o de Boca, seguramente que tendría un enorme apoyo, porque yo creo que sigue conservando él una enorme dosis de expectativa de la gente de que las cosas cambien. Y en ese, ahora, sí. Todos los días estos episodios que nos están pasando dan la idea de un mismo grupo de personas muy atrapado por su propia lógica, todos medio parientes, compañeros, amigos. El tema del fútbol es increíble. Son 5 personas que están todas vinculadas desde siempre, entonces cualquier solución suena a más de lo mismo. Solamente creo que con una política de acuerdo nacional muy fuerte, que podría hacerla, cambiaría totalmente la situación. No me cabe duda que hay un 20 o 25% del electorado independiente que está esperando a ver si el presidente reacciona. Si el presidente reacciona, lo va a acompañar. Si no reacciona, no lo va a acompañar. Hoy por hoy, esa gente está mirando desde afuera, claro, una confrontación entre Macri y Cristina que está absolutamente empatada, con cierta ventaja para Cristina. Eso le iba a preguntar. Parece que Cristina es un poco, le termina resultando funcional a Macri, como muchos decían desde el principio de año. ¿Qué chances tiene Cristina de volver a la presidencia? ¿Chances reales? Yo creo que ella no está trabajando para ser presidenta. Me parece que está trabajando para construir una fuerza política distinta, está pensando en el poder. Todos piensan, aunque no lo digan, en el poder, en un presidente débil, que no son ellos, que se va a tener que hacer cargo de la situación que va a quedarse en el país como consecuencia de este proceso de ajuste. Ese presidente que va a ser nominado en junio, dentro de 7 meses,
no son ellos, y todos ellos quieren participar en esta etapa con una cuota de poder importante. Yo creo que Cristina lo que busca más bien es tener 25 diputados, 10 senadores, 3 provincias, y una fuerza política parecida a la de López Obrador, o a la de Lula, o a la de Evo, o a la de, muy importante, la influencia del PSOE español, de Sánchez actual. No, quien creen que está obsesionada por ser presidenta, me parece que se equivoca. Muy pronto lo van a advertir cuando haya signos inequívocos de que el peronismo se une y que ya no va a ser parte de esa unión del peronismo. Está formando, hay un populismo, o nacional populismo en ciernes, que no es el peronismo, que es muy difícil que el peronismo logre encarnarlo, y eso existe en todos los países de América Latina y los países de Europa y en todos lados. Eso va a ocurrir en la Argentina y Cristina Kirchner es la que lo encarna. Quien crea que se puede organizar un sistema político sin contar con esa fuerza política ignora lo que está pasando en todos los países del mundo. Bien, Enrique, con esta cuestión de digamos, de la ancha avenida del medio, o la tercera oferta electoral, o este peronismo racional, como le dicen, de Massa, Urtubey, Pichetto, que quiere de alguna manera colarse en la agenda política, digo, ¿podría haber una oferta electoral competitiva o este sector va a quedar preso de la polarización de...? No, ese sector tiene 2 candidatos solamente, que sí, son Massa, sí, que encabeza otra fuerza política que no es el peronismo, se llama Frente Renovador o Partido Renovador, y Urtubey, que no tiene una entidad como para representar a todos esos sectores. Es demasiado poco, no tiene reelección y no tiene, es una figura interesante, trabaja de joven figura, no es una joven figura, por edad ni por nada, pero hace ese juego, vamos a decir, del joven renovador, esa imagen kennediana que trató de proyectar en su momento también Massa. Son los únicos candidatos, el resto no son candidatos. Pichetto dice que va a ser candidato porque es una ficción ordenadora, pero en realidad lo veo más a Pichetto aspirando a estar en la corte que a ser un candidato de masas, ¿no? De masas. Y el resto son gobernadores muy preocupados por fortalecer su poder. Schiaretti quiere ser gobernador de Córdoba y si no es candidato veo muy difícil el futuro del peronismo en Córdoba. No creo que Schiaretti pueda ganar la elección de Córdoba un mes y a los 2 meses irse de la gobernación y de candidato a presidente. Eso es imposible. Enrique, muchísimas gracias por su tiempo. Muy interesante todo su análisis, desde el G20 hasta la economía y la política. Bueno, local. ojalá que todo se vaya por la buena senda. Ojalá, gracias sí, por la llamada. Igualmente, muchas gracias, Un abrazo Enrique. para todos. Igualmente. Era el señor Enrique Zuleta Puseiro, que como decíamos es profesor de Derecho en la Facultad de Buenos Aires y a consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muy interesante, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos con buena música de Leo y ya venimos.